Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? A ver, mientras sus compañeros se van conectando, vamos a hablar un poquito sobre lo que hicimos en la sesión anterior. Nosotros hemos visto en la sesión anterior sobre algunos trámites, ¿no? Que nos faltaban realizar en el momento en el cual nosotros vamos a crear una empresa, ¿no? Hemos visto trámites también por el lado de lo que es SUNAT, por el lado de lo que es los seguros, ¿no? Hemos visto cuáles serían los pasos también eh, para poder trabajar con lo que es Indecopy, ¿no? Para registrar una marca. Entonces, eso es lo que hemos visto en la sesión anterior. En esta sesión, y prácticamente avanzando a la sesión número 6 que nos correspondería el día martes, vamos a ver todo lo que es legislación laboral, ya cuáles son los derechos, obligaciones incluso de los trabajadores, ¿no? Entonces, miren, sabemos nosotros que las leyes laborales dentro de nuestro país pues son muy importantes, ¿no? Para iniciar cualquier negocio, es más, para poder trabajar también, ¿no? Entonces estas leyes son muy importantes. Para eso también nosotros tenemos que tener en cuenta que por la coyuntura que nosotros estamos viviendo desde el año pasado, pues hay muchos negocios que se han cerrado, muchas personas que se han quedado sin trabajo incluso, ¿no? Entonces estamos en una recuperación por el lado de los negocios, por el lado del trabajo. Entonces, como nuestras leyes incluso han ido cambiándose en cierto, de una u otra manera, y podernos también nosotros ir, ¿no? A la par también con los sucesos, ¿no? Con todo lo que ha ido sucediendo desde el año pasado. Entonces, miren, si nosotros vemos, hacemos un recuento aproximadamente hasta el 2019, aproximadamente, ¿no? La población de trabajadores entre 15, podríamos considerar desde los 15 años hasta los 64 años, ¿no? Entonces, un aproximado de 29 millones de personas dentro de nuestro país teníamos un trabajo, ¿no? Teníamos un trabajo que eso nos permitía trabajar o teníamos algún tipo de negocio el cual podíamos generar trabajo también. Pero a partir del 2020, ¿no? Se ha incrementado la tasa de desempleo, se ha incrementado la tasa de la quiebra de ciertos negocios, de ciertos trabajos también, ¿no? Entonces, miren, que estas cifras han ido cambiando, han ido variando. Entonces, miren, para poder nosotros comprender estas leyes laborales, ya estas leyes laborales que vamos a encontrar dentro de nuestro país, es importante conocer estas cifras, ¿no? Porque nos van a permitir a nosotros saber en qué punto estamos. Bien, entonces, ¿qué vendrá a ser lo que es legislación comercial y laboral? Miren, aquí va a haber una diferencia. Cuando nosotros nos referimos a lo que es legislación comercial, vamos a entender por el lado de legislación comercial o derecho comercial o derecho mercantil, que son sinónimos, vamos a entender que son normas que van a hacer cumplir, ¿no? Que, bueno, la legislación comercial se va a encargar de hacer cumplir todas las leyes, todas las normas, pero que van a estar estipuladas dentro del Código de Comercio. Ya aquí, por ejemplo, el Código de Comercio va a regir para comercios, establecimientos, para comerciantes, ¿no? Para cualquier acto de comercio. Por ese lado viene la legislación comercial. También dentro de la legislación comercial nosotros vamos a poder encontrar los tipos de sociedades que podemos crear dentro de nuestro país, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en las primeras sesiones, los tipos de sociedades, ¿no? Cómo constituir una sociedad, cuáles son los requisitos, de qué manera podemos crear las sociedades. Eso vimos por el lado de legislación comercial.
Por el lado de legislación laboral va a ser un poquito diferente, porque aquí nosotros específicamente vamos a ver todas las normas, pero que van a regular el ámbito del trabajo. Ya, aquí vamos a encontrar algunas leyes que nos van a proteger a nosotros como trabajadores, pero que también nos van a decir que nosotros tenemos que cumplir algunas reglas, ¿no? Para que nuestros derechos tampoco no sean vulnerados, ¿no? Entonces es importante. Y de ahí viene la diferencia, ¿ve? Legislación comercial y legislación laboral, ¿ya? Ahora vamos a ver todo lo que es legislación laboral, todo lo que viene a ser las reglas del trabajo. Para esto, vamos a encontrar también que la legislación laboral va a tener ciertos principios, ¿no? Que nosotros como trabajadores, ¿no? Y como empleadores también es importante que los conozcamos. Por ejemplo, ¿no? Vámonos con el principio protector. Aquí nos va a decir, yo como empleador, ¿no? Tengo también el derecho de proteger a mis colaboradores, porque muchas empresas también, ¿no? Y la razón social de las empresas, o la razón de ser de las empresas, perdón, son los colaboradores, ¿ve? Principio de igualdad. Todas las personas tenemos derecho al trabajo, ¿no? Sin la discriminación. Principio de irrenunciabilidad. Miren, este principio nos va a hablar, por ejemplo, sobre todo, cuando por ahí van a existir algunos motivos para que tú renuncies, ¿no? Tú como colaborador tienes el derecho también de solicitar la renuncia a tu trabajo, ¿no? Ya por N motivos que tú tengas. Principios de primacía de la realidad, también, ¿no? A veces como colaborador hay que tener en cuenta en qué momento uno debe de salir de cierta empresa, ¿no? Tiene que ser muy consciente también de los términos en los cuales está trabajando en esta empresa, ¿no? Principio de continuidad, principio de razonabilidad y principio de buena fe. Miren, en estos tres puntos, por ejemplo, como colaborador, también hay que tener en cuenta que cuando uno va a ingresar a un trabajo, pues tiene que tener buena fe, ¿no? Todo, bueno, todo lo que realiza dentro de su trabajo tiene que ser de buena fe, ¿no? Igual para el empleador también, si yo voy a dar un trabajo, ¿no? También tengo que hacerlo de buena fe. No porque le voy a pagar, le tengo que exigir, no, sino también porque tengo que ser consciente de que estoy generando empleo y de que también necesito la ayuda de estos empleados para poder crecer, ¿no? Y el principio de no discriminación. Bueno, este principio también es muy importante. Hace muchos años, bueno, de todas maneras siempre se ha visto lo que es la discriminación, aunque en menos porcentaje de repente, ¿no? Entonces, son algunos principios que como trabajador también tenemos que contar o tenemos que tener para cuando nosotros estamos trabajando en una empresa también. Miren, y aquí vamos a ver dentro de lo que es la legislación laboral algunas reglas que nosotros debemos conocer. Si bien es cierto, hay reglas que van a cambiar con respecto, ¿no? Al sector privado o con respecto al sector público. Aquí va a haber una cierta diferencia, ¿no? Pero en términos generales, cuando hablamos de lo que es el derecho laboral, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, para todos se rige el sueldo mínimo, ¿no? El sueldo mínimo, los 930. Eso se rige para todos. ¿Qué más? Se rige también las horas permitidas, ¿no? Las horas laborables permitidas, 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Esto incluye también un día de descanso, que en la mayoría de entidades, pues el descanso es el domingo, ¿no? En la mayoría. Entonces, miren, esto también rige tanto para el sector privado como el sector público. ¿Qué más? Contamos con un tiempo, ¿no? Para lo que es el descanso, que podría ser de 2 horas o de 45 minutos, ¿no? Esto también rige para ambos sectores. ¿Qué más? Horas extras, por supuesto. Vamos a contar con lo que son horas extras en ambos
en el régimen privado o en el régimen público, ¿no? Vamos a contar con horas extras que tienen que ser pagadas también, ¿no? Eso también. ¿Qué más vamos a contar con el tiempo de periodo de prueba? Ojo con eso, miren, con el tiempo de periodo de prueba a veces no se malentiende. Cuando uno es un nuevo empleado, se malentiende por este lado. ¿Cómo va? Miren, el periodo de prueba es de 3 meses, ¿ya? Ya sea en el sector público, privado, dependiendo. Incluso va a haber una diferencia por el lado del sector público. ¿Por qué? Porque existe lo que son los contratos CAS, ¿no? Contratos CAS, que va a ser muy diferente, incluso se va a aplicar de una forma diferente por el lado del régimen privado. Miren, el tiempo de periodo de prueba es de 3 meses, ¿ya? Pero a veces también se puede extender 3 meses más allá. Entonces, miren, durante este tiempo de prueba, tu empleador no puede despedirte de manera arbitraria, ¿no? Tiene que haber alguna causal para que te pueda despedir. De repente no te renuevan el contrato porque no hay, durante los 3 meses no hay logro de metas, no ha habido mejoras, qué sé yo, ¿no? Dependiendo también qué tipo de contrato tú estás firmando. ¿Qué más? En el periodo de prueba, por ejemplo, decíamos que se pueden extender este periodo por hasta 6 meses, incluso hasta 12 meses. En este caso, sobre todo va a ir para lo que son entidades del sector privado, ¿no? Hay muchas empresas que te van a hacer firmar un contrato cada 3 meses, 3. Otros van a extender hasta 6 meses, cada 6 meses te vas a ir renovando lo que son los contratos. Entonces, va a ser muy diferente. En el CAS, por ejemplo, en el sector público, tiene una modalidad, ¿no? Si el contrato es por 6 meses, por 4 meses, qué sé yo. Entonces, es muy diferente. En el sector público sí te pueden ir renovando. Este periodo de prueba puede extenderse, ¿no? Eso también dependiendo del tipo de contrato que tú tienes, dependiendo del tipo de entidad en la cual tú estás trabajando. ¿Qué más? ¿Qué más son las reglas generales en realidad? También el tiempo de trabajo, o el medio tiempo o a tiempo parcial también. En este punto, por ejemplo, miren, el empleador definitivamente en un tiempo parcial o medio tiempo se trabaja 4 horas, ¿no? Se trabaja 4 horas, pero que también tienen que ser pues los 6 días de la semana. Por ahí, miren, hay algunas empresas que no necesariamente son las 4 horas exactas, ¿no? A veces se puede incluso correr hasta 5 horas. Va a depender del tipo de empresa que tú estés trabajando. Entonces es importante que te informes sobre lo que son horarios, el horario de ingreso, el horario de salida, si por ahí vas a contar con un tiempo prudencial para ingreso, para salida, o sea, va a depender. Entonces, en el momento en el cual tú ingresas a laborar a una empresa, pregunta siempre, ¿no? Los horarios. Normalmente, miren, y siendo sincera, en las empresas privadas tienes un horario de ingreso, pero a veces un horario fijo de salida, a veces no hay, a veces no la hay. Entonces, ahí tú tienes que ser muy consciente, ¿no? En qué tipo de empresa estás trabajando. ¿Qué más? También, ¿no? Tanto en el sector privado como en el sector público, vamos a contar pues con un sistema de pensiones, ¿no? Donde nuestro empleador nos va a afiliar, pues, ¿no? Al Sistema Nacional de Pensiones, ya sea a una AFP, ya sea una ONP, dependiendo de lo que nosotros decidamos. Entonces, miren, estas reglas en realidad van tanto para el sector público y privado, ¿no? El salario mínimo, los días de trabajo, la hora de almuerzo, las horas extras, el descanso semanal, el periodo de prueba,
el trabajo a tiempo parcial y el sistema de pensiones. Esto va a regir para ambos lados. Viene por acá, miren, por acá viene lo que es el régimen laboral privado, allá. Cuando uno trabaja en el sector privado, aquí vamos a ver que las cosas con respecto a los derechos y obligaciones en algunos casos va a ir variando, va a ir cambiando, por ejemplo. ¿Ya? Miren, si nosotros tomamos como ejemplo Sedam Huancayo, ¿ya? Supuestamente es una empresa pública, ¿no? Supuestamente es una empresa pública, pero no. Sedam Huancayo es una empresa que tiene un régimen laboral privado. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios de Sedam Huancayo, los empleados de Sedam Huancayo, se van a regir a las municipalidades, pero ya va a ir por el lado, ¿no? Va a ir por el lado del régimen laboral privado, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, miren, tanto como persona jurídica, ¿no? Existe una relación con el trabajador, sí, pues, ¿no? A veces creamos empresa para generar empleo, ¿no? En muchas de las sociedades que nosotros hemos estudiado, hemos visto también que normalmente nosotros creamos pues empresa para poder generar empleos, entonces nos convertimos en personas jurídicas, ¿no? Por ahí. ¿Qué más? Por el lado del sector público, miren, por el lado del sector público, aquí nosotros vamos a ver que la legislación laboral es un poco compleja, ¿ya? Y que está siempre en constante cambio. Miren, por ejemplo, contamos con lo que es el contrato CAS, ¿verdad? Pero hace poquito, por ejemplo, han presentado una ley, ¿no? Donde estos contratos CAS se eliminen, ¿no? Y se vuelvan ya contratos, ya no a 6 meses o a 3 meses, sino por lo menos un contrato a 1 año o a 2 años. O sea, te dice que un colaborador, ¿no? Que ha sido contratado por CAS, que normalmente CAS dura 3 meses, 6 meses, dependiendo del tipo de empleo que vas a tener, entonces te dice, ¿no? No, ahora nosotros vamos a presentar una ley donde todos los trabajadores CAS se conviertan en empleados permanentes, ¿ve? Por ejemplo, eso han sacado hace poco, todavía no se promulga la ley, pero han presentado un proyecto de ley. Entonces, miren, por el lado del sector público, con respecto a su legislación, siempre está en constante cambio, está en constante, por ahí, ¿no? Que se presentan bastantes leyes que en parte beneficien al colaborador y en parte no beneficien, ¿no? Entonces es un poco contradictorio por ese lado. Miren, por ejemplo, ¿no? Por el lado del sector público, normalmente, pues, si nos vamos con un ejemplo, vámonos por las municipalidades, ¿no? Que contratan, ¿no? Si es por contrato CAS, digamos, para que puedan elaborar una obra, ¿no? Que se demoran 6, 8, 10, 12 meses, por ejemplo, entonces te contratan por ese periodo de tiempo, ¿no? Dependiendo también. ¿Qué más? Miren, aquí está lo que es el régimen CAS, ¿no? Es el régimen, pues, que se está usando en las entidades públicas, donde sí, de una u otra manera, pues, te pertenecen ciertos beneficios como trabajador, sí, ¿no? Sí te pertenece, pero por ahí también hay algunos beneficios sociales que tampoco no te pertenecerían, ¿no? Que por ahí hay un cierto desamparo con respecto a tus derechos, sobre todo cuando eres un trabajador público. Y miren, lo mismo pasaba cuando nosotros estudiábamos, ¿no? Las micro y pequeñas empresas. Chicos, no sé si escucha, me avisan, Se estoy en escucha. un lugar donde no tengo mucha señal, ¿ya? Ya, miren, lo mismo pasaba cuando nosotros estudiábamos sobre lo que es la conformación
cuando una empresa se va a registrar a REMIPE, ¿verdad? Como pequeña empresa, como trabajador, tengo algunos beneficios. Como microempresa, igual, ¿no? Los beneficios eran diferentes. Entonces, por ahí, miren, a tener en cuenta, ¿no? Igual, con este régimen CAS va a pasar lo mismo. Por ahí hay algunos beneficios que sí, pues son buenos, que te convienen, pero por otro lado tampoco. Entonces, hay una cierta discrepancia por aquí, ¿no? Ya depende también si tú deseas trabajar en una entidad pública o en una entidad privada. Pero, ¿qué más? A ver, miren, ¿qué más? En este régimen especial CAS, sobre todo aquí se ingresa mediante concursos, ¿no? Mediante concursos. Las municipalidades y algunas entidades del sector público van lanzando cada 3, cada 6 meses, dependiendo también el personal que se necesita, ¿no? Van lanzando entonces sus concursos CAS. Entonces, uno ingresa a laborar mediante concursos CAS. Entonces, por ahí viene lo que es este régimen, ¿no? Que puede ser un contrato por 6 meses, puede ser un contrato por 4 meses, dependiendo a qué tipo de CAS tú te estás presentando, ¿ya? ¿Qué más? Miren, nosotros vamos a encontrar algunos régimen laborales sectoriales, dependiendo al sector al cual tú te vas a presentar. Sí, por el lado, digamos, por el lado de los trabajadores de construcción civil, vamos a encontrar sector privado y sector público, sí, también, ¿no? También por el lado de mineros, de trabajadores del hogar, extranjeros, entre otros, cada uno de estos regímenes por sectores, cada uno de estos tiene una ley muy diferente, que se aplica de forma diferente, ¿ya? Entonces, miren, haciendo un resumen, ¿no? De los beneficios que te corresponden. Bueno, como empleados, tanto para el sector público y privado también, ¿no? Dependiendo al sector, incluso también, ¿qué nos corresponde? Siempre nos va a corresponder lo que son vacaciones, ¿no? Ya dependiendo el tipo de empresa en la cual estamos, decíamos incluso en una sesión anterior, ¿no? Podemos tener derecho a 30 días, ¿no? O podemos tener derecho a 15 días si es que trabajamos en una pequeña o microempresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente que estas vacaciones son pagadas. ¿Qué más? Allá tenemos beneficios como bonificaciones, ¿no? ¿Cuáles son estas? Por fiestas patrias y también por Navidad. ¿Qué pasa por acá si yo pertenezco a una microempresa? No me corresponde, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso veíamos en la sesión anterior. No me corresponde si trabajo en una microempresa. Allá, miren, ¿ve? ¿Qué más? También miren lo que es CTS, ¿no? CTS, pago por el tiempo de servicios. ¿Me corresponderá? No me corresponderá, dependiendo también en la empresa que yo trabajo, en qué tipo de régimen se encuentra, ¿no? Lo mismo con lo que es asignación familiar, con lo que es participación de ganancias. Incluso ahora se cuenta también con licencias por maternidad y paternidad, ¿no? Entonces, miren, todo esto va a ir en función al tamaño de empresa en la cual tú estés trabajando, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Bueno, con respecto a la asignación familiar, pues un empleado tiene derecho a recibir esta asignación, ¿no? Siempre que tenga hijos menores a los 18 años, ¿no? ¿Y cuánto se aplica? Bueno, se aplica el 10% de tu salario mínimo, ¿no? O sea, si tú ganas tus 930, 93 soles te corresponderá de asignación familiar, ¿no? Dependiendo también cuántos hijos menores tengas y si es que los hayas declarado también. Ojo por aquí, hay muchos por descuido no declaran a sus hijos, ¿no? Entonces,
no te corresponde CTS porque no estás tú declarando a tus hijos. Por ahí hay ciertos requisitos también que uno tiene que presentar para que te puedan pagar lo que es asignación familiar. A veces esto ocurre por descuido. Miren, pasa, por ejemplo, hace mucho tiempo yo trabajaba en una microfinanciera y por ahí había un compañero que tenía 2 hijos pequeños, ¿ya? Pero él no había, en realidad no había preguntado tampoco sobre su asignación familiar. Entonces, miren, esto ya no viene por lado del empleador, sino viene por tu lado, que tú declares, tengo hijos pequeños, ¿no? Tengo 2, 3, 4, etcétera, hijos pequeños, menores de 18 años, y necesito también pues que se me asigne este bono familiar, ¿no? Entonces esto también depende de ti como trabajador, ¿ya? Normalmente para lo que es la asignación familiar, incluso para el seguro, ¿no? Que corresponde bueno, si este colaborador es casado, es conviviente, existen requisitos diferentes, ¿no? Pero normalmente lo que te piden es la partida de nacimiento, DNI, o partida de matrimonio también si la persona es casada. Entonces, estos documentos, por ejemplo, son básicos que te piden para que tú también puedas aquí tener tu asignación familiar, ¿ya? Ojo por ahí. ¿Qué más? También, ¿no? Si nosotros, miren, estamos laborando en una empresa, en una minera, en una manufacturera o empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, allá tenemos, miren, por ejemplo, el beneficio de ser partícipes de las ganancias, ¿no? De que fin de año, por ejemplo, hay utilidades para la empresa y que la empresa pueda repartir estas utilidades. No sé si alguno de ustedes tiene familiares en las minas, que trabajen en las minas. Ellos normalmente reciben estas utilidades, ¿no? Utilidades por fin de año. Entonces, por ahí viene, ¿ve? Estas utilidades sobre todo van a depender, ojo, miren, no se aplica en todas las empresas, ¿no? Todo va a ir en función al tamaño de la empresa en la cual usted esté laborando. Ojo por ahí, ¿ya? ¿Qué más? También miren la licencia por maternidad. Este es un punto importante también. Eh, Según las leyes laborales de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Hay un plazo de licencia por maternidad aproximadamente de 98 días. Quiere decir un promedio de 3 meses, ¿no? Promedio de 3 meses y unos cuantos días. Pero ¿cómo se da esta licencia? Bueno, te dan aproximadamente 49 días antes de tu parto y 49 días después de tu parto, ¿no? Esto, miren, esto viene por el lado de licencia por maternidad, ¿no? También, por aquí, no, este tiempo no es fijo, sino por aquí se puede extender incluso, ¿no? Si es que el pequeño ha nacido con alguna discapacidad, por ejemplo. Allá, entonces aquí esta licencia, por ejemplo, puede extenderse 30 días más. ¿Ve? También, ¿no? Existe lo que es licencia por lactancia materna, que aquí pues te van a dar un tiempo, ¿no? 1 hora por día para que tú puedas salir y puedas amamantar a tu pequeño, ¿no? En este caso, este periodo de lactancia materna te pueden dar hasta un plazo de 1 año, ¿no? De que tu hijo tenga 1 año. Miren, entonces, tenemos también algunos beneficios, ¿no? Por el lado de maternidad. Por el lado de paternidad, también existe alguna licencia, ¿no? Hay una licencia bueno, en este caso sí, las empresas, sobre todo las empresas por el lado del sector público, te van a dar 30 días, ¿no? 30 días por el lado de licencia de paternidad que también usted puede solicitar también, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Miren, vamos a tener nosotros derechos y obligaciones como trabajadores. Ya hablábamos sobre lo que es el tiempo de prueba, ¿no? Que sirve, normalmente nos sirve para que nos puedan evaluar si somos aptos o no y nos podemos encargar
del puesto en el cual nosotros estamos trabajando y que al término de los 3 meses ya nos puedan ampliar ya no estar en un tiempo de prueba, sino podemos volvernos trabajadores permanentes, ¿no? Esto también va a ir igual para empresas del sector privado, público también. Bueno, la jornada de trabajo, ya decíamos, son 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Qué más? Miren, como obligaciones, también como obligaciones del trabajador, vamos a encontrar esto sobre las normas internas laborales, lo que es el MOF, el ROS y el RIP. Son algunas normas que por el lado del sector privado, por ejemplo, ¿no? Por el lado del sector privado, de repente solamente van a tener MOF y ROF, pero por el lado del sector público vamos a encontrar incluso otras normas, no solamente ritmo, ROF, no, otras normas, donde estas normas, bueno, son es el reglamento interno de trabajo que cada empresa va a contar. Cada empresa la va a llevar de manera diferente, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, miren, ¿qué nos dice este reglamento interno? En el reglamento interno debe figurar las principales disposiciones que regulen las relaciones laborales. De qué manera se da la admisión o el ingreso a los nuevos trabajadores, de qué manera va a ser evaluado, los horarios de trabajo, qué tiempo de descanso para que se pueda alimentar va a tener. También debe especificar sobre el control de la asistencia al trabajo, ¿no? Horario de ingreso, horario de salida, permisos y todo eso, ¿no? Todo lo que conlleve sobre la asistencia al trabajo. ¿Qué más? Normas de permanencia en el puesto. Aquí hablamos sobre permisos, licencias, inasistencias. También va a especificar sobre la modalidad de los descansos semanales. Algunas empresas van a la mayoría, ¿no? Descansamos domingo. En otras empresas van a descansar un día de lunes a viernes, ¿no? Cualquier día de estos, pero que sí tienes derecho a los descansos semanales, a un día, ¿no? Nos va a hablar también en el reglamento interno de trabajo sobre los derechos y las obligaciones del empleador y del trabajador. Por aquí te va a decir cómo debe ser tu forma de comportarte dentro y fuera del trabajo, te va a decir de repente cuáles son tus funciones, ¿no? ¿Qué funciones te toca realizar en el puesto en el cual estás? Quién es tu jefe directo, etcétera, ¿no? Todo va a ir en este reglamento interno de trabajo, que lo tenemos que conocer al revés y al derecho, ¿no? Cada empresa, como les menciono, cada empresa va a manejar un reglamento muy diferente, ¿ya? Muy diferente. Pero que debe sí contener estas disposiciones, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ¿qué vendrá a ser el MOF y el ROF? Esto sí lo vamos a escuchar bastante en entidades públicas, ¿no? Esto, tanto el MOF como el ROF son conocidos como documentos de gestión, ¿ve? Estos documentos es obligatorio en las entidades públicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos documentos tienen la finalidad de garantizar y ordenar todas las áreas que existen dentro de las entidades, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Que exista un orden, ¿no? Y que no se puedan presentar ciertos problemas internos, ¿eh? Eso por el lado del MOF y ROF. Entonces, es importante conocerlo. Normalmente en las municipalidades, ya aquellos que trabajan en municipalidades, por ejemplo, el MOF y el ROF son casi lo mismo, ¿no? Son casi lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si por ahí una organización no cuenta con el MOF, por ejemplo? Allá, aquí esta organización no podría tener, digamos, un reglamento sobre las funciones que cada persona va a realizar. Entonces, por aquí diríamos, ¿no? Yo hago lo que yo deseo si es que no cuento con MOF y ROF.
Entonces es por eso que es muy importante contar con estos manuales, ¿ya? Es muy importante. ¿Qué más? Miren, el MOF, ya, el MOF o sus iniciales, por ejemplo, el MOF es un manual de organizaciones y funciones. Ahora, el ROF es un reglamento, ya, reglamento de organizaciones y funciones también. La diferencia en estos dos, si por ahí alguien tiene una duda sobre cuál es la diferencia, miren, a simple vista parecen iguales, ¿ya? Por sus siglas, parecieran que son iguales, pero no, hay una diferencia. Miren, por el lado del MOF, nos va a hablar aquí sobre cuál es, ¿no? El plan estratégico de la empresa, cómo es la estructura organizacional, cuáles son las funciones de cada puesto, cuáles son los perfiles. Allá, yo necesito, un gerente se ha retirado, ya. Entonces en el MOF yo voy a indicar cuáles son los perfiles para poder contratar a este gerente, ¿no? Qué tipo de estudios tiene que tener, qué tiempo de experiencia en el puesto, cuánto va a ser su sueldo, entre otros, ¿ve? Eso por el lado del MOF. Por el lado del ROF, ¿ya? Por el lado del ROF ya va cambiando. Aquí vamos a ver sobre todo las funciones de todas las áreas, ¿no? Las dependencias jerárquicas, cuál es el perfil también, qué tipo de indicadores debe tener cada persona, entre otros, ¿ya? Entre otros. Entonces es importante conocer tanto el MOF y el ROF. Bueno, ya hablamos de las gratificaciones, ¿no? ¿Qué tipo de gratificaciones corresponden? Y también lo que son los seguros de vida y seguros complementarios. Bueno, el seguro de vida pues es otorgado a todos los trabajadores, ¿no? Pero a partir del tercer mes recién puedes contar tú con lo que son estos seguros, ¿no? Puedes tú afiliar a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes hacer. También vamos a contar con el seguro de vida, vamos a contar también de repente para poder cubrir ciertos gastos de fallecimiento, de invalidez, etc. Entonces es importante contar con un seguro de vida. ¿Qué pasa si yo no quiero, qué pasa si no tengo un seguro de vida? Ya, te puedes afiliar. Miren, ahora contamos con dos tipos de seguros, ¿no? El seguro, el SIS, ¿ya? El SIS, que cualquier persona puede ir a una posta médica y se puede afiliar gratuitamente. Eso por el lado del SIS o también por el lado de salud, ¿no? Que para asegurarte en salud tienes que estar también inscrito dentro de una empresa y tu empleador te pueda asegurar, ¿ve? Entonces hay dos formas de tener seguros. Muy adicional a eso, vas a encontrar seguros particulares, ¿no? Que te ofrece, por ejemplo, Mafre, RIMAC, La Positiva, entre otros. Seguros de vida, seguros de invalidez, seguros de fallecimiento, seguros por incapacidad, seguros vehiculares, etcétera. Un montón de seguros, incluso que ahora se pueden adaptar incluso a los costos, ¿no? De acuerdo también a los costos que nosotros manejemos. Entonces, miren, hoy por hoy decir que no tengo seguro es es mentira, ¿no? Ahora cualquiera puede tener un seguro que te facilita el Estado o que tú puedes obtener también si es que estás registrado en una empresa, ¿no? Entonces, muchas formas de tener un seguro. El seguro complementario de riesgo ya es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de seguro, sobre todo, van a tener aquellas empresas que tienen actividades de alto riesgo. Por ejemplo, las minas, los que trabajan en las minas, los que trabajan, bueno, en electricidad, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, aquellos trabajos, pues, que sean, que se encuentren enumeradas como actividades de alto riesgo. Ellos van a tener
un seguro complementario, no es un seguro adicional al seguro de vida, ¿ya? Eso por el lado, todo de lo que son algunos beneficios o reglas que debemos cumplir por el lado de de la legislación laboral, ¿ya? A ver, vamos a avanzar. ¿Qué más? Miren, con esto también vamos a encontrar lo que son los contratos de trabajo. En la legislación laboral, también que hay una norma, usted va a poder encontrar los tipos de contrato de trabajo. Entonces, conociendo estos tipos de contrato, también no te van a sorprender, ¿no? En la entidad en la cual usted esté trabajando. En el contrato de trabajo, nosotros vamos a encontrar cuáles son las causales de despido, por ejemplo, en la duración del contrato, las funciones que vas a tener, también vas a encontrar cuánto va a ser tu asignación laboral y los beneficios que vas a tener. Eso vas a encontrar en los contratos de trabajo. ¿Existen diferentes tipos de contrato? Por supuesto. También vas a encontrar en los contratos de trabajo las causales por despido, ¿ya? Y antes de pasar a los tipos de contrato, a ver, ¿cuáles son las causales de despido? Miren, a veces por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento, a veces reclamamos. Entonces, por eso hay que estar muy informados sobre cuáles son las causales de despido. Normalmente, miren, para un despido tiene que haber una razón, ¿no? Una razón legal para que este contrato pueda, pueda terminar, ¿no? Para que también la relación laboral también termine, tiene que haber una razón, ¿no? Y tiene que ser probado. Por ejemplo, normalmente se finaliza la relación laboral, normalmente se finaliza por, de repente, por productividad, ¿no? No hay productividad, por incapacidad de los empleados, también por, de repente, otra de las causales puede ser también, ¿no? Por incapacidad, por no terminar o por no completar su trabajo, qué sé yo, ¿no? Incluso te pueden despedir también por un mal comportamiento. Bueno, va a depender también pues de la falta, ¿no? O de la falta que usted tenga para que pueda ser despedido. Algunas razones, ¿no? Para el despido también. La asistencia repetida en el trabajo, pero bajo influencias de alcohol o de drogas. Miren, ojo por aquí. Hay muchos, sobre todo por el lado de los varoncitos. Ya no quiero discriminar a nadie, pero quiero poner este ejemplo. Miren, yo he trabajado, bueno, trabajado en diferentes empresas y en las cuales en algunas me ha tocado trabajar con más varones que mujeres. Y la mayoría, por el lado de los varoncitos, a veces esta es una de las causales. Llegar con la influencia de alcohol. Hay algunos que, como se dice en términos coloquiales, la saben hacer, ¿no? La saben hacer, pero hay algunos que no. Entonces, hay muchos que pierden el trabajo por esto, por llegar simplemente en un estado, pues, etílico, ¿no? Entonces, esta es una causal que bastante se ve. Entonces, ¿qué pasa por aquí? Fin de semana, los viernes, jueves o viernes, nos vamos a celebrar, nos vamos a compartir, pero hay otros que ya la siguen, ¿no? La siguen y no llegan al trabajo o llegan tarde, llegan oliendo alcohol, por ahí puede suceder algún contratiempo, qué sé yo. Miren, esta es una de las causales, sobre todo por el lado de los varoncitos. Otro, dañar deliberadamente los bienes o las propiedades de la empresa. También, ¿no? También. Actos de violencia, infracciones de disciplina, falta de respeto, insultos. También esto, miren, yo he visto bastante por el lado de nosotras las mujeres. A veces en las empresas, ¿ya? ¿Qué pasa? Y no me van a dejar mentir los que ya están trabajando en las empresas. Existe lo que son los chismes, los malos entendidos, ¿no?
o por ahí que de repente una de las chicas que es, bueno, una de las secretarias está con el jefe, pero el jefe está con otra, qué sé yo. Miren, y todos estos malentendidos pueden volverse causales para despidos, sí, pueden volverse. Entonces, a veces por los pasillos se corren muchos comentarios, se corren muchos chismes. Y esto a veces también lo generan sobre todo las señoritas o las mujeres, ¿no? Lo generamos, hay que ser sinceros en este punto. Entonces, esta es una de las causales también de falta de disciplina, falta de respeto o insulto también, ¿no? Porque por ahí dos señoritas estuvieron con un chico. Es por eso que en muchas, o bueno, en todas las entidades, sobre todo dentro de tu MOF o ROF, te exigen, ¿no? El comportamiento, cómo debe ser el comportamiento dentro y fuera de la organización. Te dicen también sobre las relaciones amorosas, ¿no? Que están prohibidas las relaciones amorosas. Normalmente, cuando hay una relación, bueno, esto escapa de las manos a veces, ¿no? Pero cuando existe una relación amorosa dentro de un trabajo de un mismo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí se decide separarlos, ¿no? Los mandan a diferentes áreas para que no pueda también esto implicar en el desempeño de su trabajo también, ¿ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué más, no? También una causal de despido, la mala conducta, pues, ¿no? La mala conducta, bueno, gritar, los insultos, ya sea entre miembros del personal, ya sea también con el empleador. Incluso vamos a encontrar algunos jefes, ¿no? Que también se van a pasar. Entonces, sobre este punto también es importante, ¿ya? Otro de las causales, incumplimiento de las obligaciones, claro, ¿no? En tu contrato te especifica cuáles son tus funciones, no las estás cumpliendo. Por ahí hay llamados de atención, ¿no? Y a 3 llamados de atención ya pues viene lo que es el despido. También que te den ciertas órdenes en el trabajo y que no las estés cumpliendo o que te resistas a cumplir también puede ser una de las causales. Otro punto, la divulgación de información, ¿no? Sobre todo con la intención de causar daño o de obtener también algunos beneficios. Esto es importante, ¿no? La empresa en la cual usted va a ingresar a trabajar, toda la información que usted obtenga, resérvese, ¿no? Resérvese y no comente. Porque se vería mal que te vas a una empresa, te vas a otra y cuando te preguntan cuál ha sido el motivo por la cual usted ya no trabaja en esa empresa, ¿no? Que usted diga una cosa, pero que al momento de referenciarse digan otra cosa, te haría ver mal. Entonces es importante en este punto. Toda la información que usted escuche, vea, obtenga en una empresa, el día que se retira, la deja ahí como la encontró, ¿no? Esto es importante. ¿Qué más? Otra de las causales también para despido, bueno, no comparecer en un trabajo, ¿no? Los días que te corresponden, llegar tarde, por ejemplo, ausencia, ¿no? Al trabajo, más de 5 días, por ejemplo, puede ser causal también de despido, repetición de la impuntualidad. Otro punto muy importante, a veces 1 minuto, 2 minutos ya estamos tarde. Entonces, ¿qué pasa? 1 minuto, no me van a despedir, no me van a decir nada. Y a veces nos acostumbramos a ser impuntuales. ¿Qué pasa por aquí? Miren, por 3 tardanzas en algunas empresas, ¿no? 3 tardanzas te corresponde un memorándum. Sigues acumulando tardanzas, segundo memorándum. Sigues acumulando, junto con el tercer memorándum, viene también lo que es el despido. Entonces, evítense llegar tarde, sobre todo en el trabajo. Ya como les mencionaba, en el trabajo usted va a tener horario de ingreso, pero horario de salida no siempre vas a tener un horario fijo. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Para que por el lado de la impuntualidad usted no sea despedida. Y muchos también pierden el trabajo por impuntualidad. Miren, las principales causales: llegar en estado de ebriedad, la impuntualidad, ¿no? O tardanza. Y el otro es cuando existen actos de violencia, chismes, insultos, peleas, agresiones verbales o agresiones físicas dentro del trabajo. Son las principales causales de despido en la mayoría de empresas.
ya sea en el sector público o sector privado. Y bueno, y el otro, ¿no? El otro también es cuando no hay de repente o cuando hay incapacidad con respecto a la productividad. Esa es otra de las causales. Miren, hoy por hoy, ¿cuántas personas se han quedado desempleadas? Entonces es muy difícil tener un trabajo, ¿no? Hoy por hoy hay que mantener el trabajo. ¿Qué más? Ah, miren, también me olvidé de comentarles sobre la ley, ¿no? Para los empleados que son extranjeros. Ah, ya, este es otro punto importante también, ¿no? Ahora que contamos, ¿no? Que dentro de nuestro país hay muchos extranjeros. Por aquí viene también el lado de las leyes laborales, pero con respecto a los empleados extranjeros, ¿no? A los extranjeros. Estos, por ejemplo, tienen un plazo de 3 años. ¿Ya? Que puede prorrogarse, sí, puede prorrogarse, ¿ya? Pero que también dentro del contrato laboral, ¿no? Usted como empleador tiene que especificar que está contando con un empleado extranjero, ¿ya? Entonces, que igual el extranjero tiene los mismos derechos y los mismos beneficios que un empleado local, por supuesto, no tiene los mismos beneficios y derechos también, ¿no? Entonces es importante que si usted va a contar con estos empleados extranjeros, no deben superar el 20% del total de la fuerza laboral, ¿no? O sea, si vas a tener 10 empleados, solamente 2 pueden ser extranjeros y 8 tienen que ser empleados locales, ¿no? También con respecto a los salarios, también. Esto va a depender, ¿no? En algunos casos vemos también que algunos extranjeros, compañeros extranjeros, de repente tienen maestrías, doctorados, que puedan corresponder de repente a ganar un poco más que un empleado local. Sí, también puede ser, ¿ya? Entonces, miren, aquí es muy importante indicar al Ministerio de Trabajo que se está contando con un empleado extranjero. ¿Por qué? Porque este empleado extranjero también tiene que tener ciertos documentos, ¿no? Documentos que también, donde él pueda demostrar que puede trabajar acá, ¿no? Que puede trabajar. Eso por el lado de los empleadores o de los empleados extranjeros. Bien, vámonos por el lado de los contratos de trabajo. A ver, ¿qué será un contrato de trabajo? Bueno, pues es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Entre empleador o entre empresa y trabajador. Eso por el lado de los contratos laborales. ¿Qué más? Bueno, en estos contratos, ¿no? Sobre todo tiene el fin de brindar la seguridad, la protección, tanto para el empleador como para el trabajador. Los derechos, las obligaciones de ambas partes también, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es un acuerdo de ámbito privado, ¿no? Que nosotros como personas físicas contraemos con las empresas, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, el término contrato de trabajo, vamos a encontrarla según diferentes autores, ¿ya? Según diferentes autores. ¿Qué más? Dentro del contrato de trabajo van a existir dos sujetos importantes, el empleador y el trabajador. El empleador, bueno, va a ser aquella persona natural o jurídica, ¿no? Dueños, pues, de una entidad, de una unidad de producción, ya sea de manera formal o informal. Y vamos a encontrar por el otro lado también a los trabajadores. Los trabajadores, bueno, es una persona natural, ¿no? Que va a brindar su fuerza física, su conocimiento, eh, su capacidad intelectual a cambio de recibir una contraprestación económica y de obtener ciertos beneficios sociales. Estos beneficios sociales van a estar regulados por la ley, por supuesto, ¿no? Entonces, dentro del contrato van a existir dos sujetos, empleador y trabajador. ¿Qué más? ¿Cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? ¿Qué cosa va a especificar un contrato? Vamos a encontrar entonces cuál es la prestación personal, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo usted va a realizar? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Va a especificar sobre su remuneración, si por ahí vas a recibir algunos bonos extras también, y va a especificar también sobre lo que son la subordinación, ¿no? ¿Quién va a ser su jefe personal? También
qué tipo de acciones vas a poder desempeñar, etcétera, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a encontrar aquí tipos de contratos. Allá, miren. Los tipos de contratos, bueno, vamos a encontrar varios, ¿no? Contrato indeterminado o indefinido, contratos a plazo fijo, ¿no? Aquí incluso varios contratos, ¿no? Por inicio, por lanzamiento de alguna nueva actividad, por necesidad del mercado. Por necesidad del mercado normalmente, bueno, antes era en época escolar, ¿no? Te contrataban para época escolar, te contrataban para época navideña, por 28 de julio, etcétera, ¿no? También tipos de contratos ocasionales, de suplencia, de emergencia, por obra intermitente, de temporada. Y también los contratos a tiempo parcial, ¿no? Para trabajar lo que es medio tiempo. Bueno, los contratos indeterminados o indefinidos, aquí nos van a especificar también que todo, bueno, todas las funciones que usted va a tener, el tiempo que va a trabajar, bueno, aquí es un contrato indeterminado, ¿no? Te especifica el inicio del contrato, pero no te especifica cuándo termina tu contrato, ¿no? Entonces puede ser renovado, ¿no? O te puedes considerar ya un trabajador, ¿no? Estable con este tipo de contratos. ¿Qué más? Sujeto a plazo fijo. Bueno, aquí sí va a ir estos contratos, van a ser por ciertos, va a tener ciertos requisitos, ¿no? Cuando nos dice por lanzamiento de una nueva actividad, bueno, aquí puede ser por apertura de un nuevo negocio, de un nuevo establecimiento, ¿no? Aquí no excede los 3 años este tipo de contrato. Por necesidad de mercado, bueno, aquí por la demanda de consumidores, ¿no? Ya les mencionaba, por ejemplo, época escolar, fiestas patrias, por Navidad, etc. Por reconversión empresarial también, cuando existe sobre todo innovación tecnológica, ¿ya? Ocasional, aquí sobre todo a trabajadores, pero que su paso por esta empresa es transitoria, ¿no? Máximo 6 meses te van a contratar. De suplencia igual, ¿no? Cuando un trabajador de repente ha sido suspendido o ha solicitado de repente lo que es licencia por maternidad, te van a contratar por suplencia, ¿no? Y ya dependiendo también si usted, la forma como se ha desempeñado, puedes convertirte después en un trabajador permanente, ¿no? De emergencia igual, cuando suceden casos fortuitos y se necesita, pues, de contar con cierto personal por obra o servicio, igual, ¿no? Esto sobre todo para lo que son construcciones, por ejemplo, ¿no? Para la construcción de edificios, construcciones, bueno, para ciertas obras que te contratan 6, 8, 12 meses, dependiendo del tiempo que va a durar esta obra, ¿no? Contratos intermitentes, bueno, aquí cuando son actividades que cuentan con cierta suspensión con respecto a la producción de bienes o servicios, te pueden contratar, digamos, ahora se viene época navideña, para lo que es la fabricación de panetones, ¿no? Fabricación, elaboración y también para el reparto. Te contratan, puede ser un tipo de contrato, sí. De temporada igual, también que es muy parecida al intermitente, que puede ser por épocas específicas, ¿no? Y el contrato a tiempo parcial. En este contrato te va a especificar, ¿no? El horario de trabajo, ¿no? Cuando es inferior a las 8 horas. Normalmente las 4 o 5 horas, ¿no? O trabajo a tiempo parcial o trabajo por medio tiempo, más conocido. ¿Qué pasa cuando existe una suspensión del contrato? Allá, miren, aquí por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, aquí es el fin de la relación laboral, ¿no? Puede ser por ambas partes, ¿no? Ambas partes están de acuerdo en finalizar también, ¿no? Entonces aquí se puede desvincular sobre todo del trabajo, ¿ya? ¿Qué pasa con la suspensión perfecta? Esto pasó el año pasado, ¿no? En pleno COVID. Dijeron, ¿no? Todos los trabajadores de tiempo parcial se van a suspensión perfecta. ¿Cómo era esto? Miren, esta suspensión perfecta es una pausa temporal. O sea, no te despiden del trabajo, pero tampoco te pagan, ¿ya? Entonces entras a una suspensión. Esta suspensión puede tener un tiempo de 3 o de 6 meses, ¿no? 6 meses y al séptimo mes usted retoma su trabajo con el mismo sueldo que usted tenía. Ya, por ahí, miren, ¿qué pasó el año pasado?
varios entraron en suspensión perfecta. Algunos, ¿no? Al término de los 6 o 7 meses dijeron, bueno, regresas, te llamaron, ¿no? De las empresas. Llamaron a algunos y a algunos ya no les llamaron. A quienes no llamaron, sobre todo personas ya adultas, ¿no? De repente con alguna enfermedad, por ejemplo, o los que ya estaban cerca a jubilarse. A ellos ya no se les llamó, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por esto de la pandemia, por el COVID, por la enfermedad. Entonces, en el caso de ellos, algunos les mandaron de frente ya para que puedan jubilarse, ¿no? Jubilación anticipada para que puedan solicitar. Otros simplemente ya no regresaron, cambiaron de trabajo, crearon un propio negocio, algunos regresaron, entonces por aquí viene la suspensión perfecta. O sea, yo como empresa te suspendo por 3 o por 6 meses y luego te llamo para que regreses igual con tu sueldo. Entonces ya es decisión del empleado si regresa o no regresa, ¿ya? Pero yo como empresa no te estoy despidiendo, no estoy no estoy de repente teniendo un despido arbitrario, no. Simplemente la ley me dice que por estos motivos yo puedo suspenderte, ¿no? Pero sí, en este caso sin goce, ¿ya? Bueno, la suspensión perfecta, ya, una de las causas la escuchamos, ¿no? Por fuerza mayor, por esto de la enfermedad. Puede ser también cuando el trabajador se ve envuelto en algunos problemas con la justicia, por ejemplo, cuando está inhabilitado, ya sea administrativamente, cuando necesita una sanción disciplinaria, bueno, entre otras causales, ¿no? Que puede existir suspensión perfecta. La suspensión imperfecta. ¿Qué pasa con esta suspensión imperfecta? Me hizo una pregunta. Sí. Sí, te escucho, hija, dime. ¿Alguien quería preguntar? La suspensión perfecta. No te escucho bien, hija. Sí. ¿Podrías? En la suspensión perfecta, en la suspensión perfecta, ¿el sueldo corre entre en el tiempo transcurrido o no? No, 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 no. Aquí la suspensión perfecta es, a ver, por 3 meses entras en suspensión perfecta. ¿Qué pasa? No te estoy despidiendo, pero tampoco te voy a pagar. Eso te dice la empresa. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? El año pasado, eso sucedió. Hay muchos trabajadores que se fueron a suspensión perfecta. Entonces, por este tiempo, por 3 meses o por 6 meses, ¿no? De la suspensión, no te pago tu sueldo, pero sí no pierdes el trabajo. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Miren. En el caso de la suspensión imperfecta, aquí te dice, ¿no? Aquí el empleador se encuentra obligado a abandonar su contraprestación. Allá. O sea, te suspendo, ya, te suspendo, pero aquí no vas a recibir una remuneración. Miren, las causales para una suspensión perfecta o imperfecta también va a depender mucho de la relación que tú tengas con tu empleador. Hay muchas, en la norma dice, ¿no? En suspensión perfecta, no pierdes tu trabajo, pero no te pago. Eso te dice. Pero ¿qué pasa por aquí? Yo como empleador tengo una buena relación con mis colaboradores y si yo deseo, yo como dueño de la empresa, yo deseo darles de repente no el sueldo básico, sino darles un monto de 300 soles, digamos. Si yo deseo, yo se los doy, ¿no? Pero esto ya depende de mí como persona, llamémoslo así, no tanto como empresa, sino como persona. Porque hay muchas empresas, ¿no? Que aún así que ha habido suspensión perfecta, sabemos que todos pues tenemos la necesidad, ¿no? Y que por eso trabajamos. Entonces, por esto de la suspensión, pues hay muchos que no han percibido lo que es su remuneración. Pero hay muchos empleadores que decidieron, no, mira, no te pago tu sueldo básico, pero te pago un monto, ¿no? Por lo menos para que puedas subsistir.
Ah, ya, eso va a depender del empleador también, ¿ya? Del corazón que tenga, llamémoslo así, del corazón que tenga este empleador. Entonces, miren, la suspensión imperfecta, ¿ya? Es cuando tú como empleador decides abandonar lo que son tus contraprestaciones. A ver, digamos, ¿no? Yo puedo, como colaborador, yo puedo solicitar, en vez de que me suspendan, ¿ya? Puedo solicitar mis vacaciones. Ah, ya. Por ahí viene una suspensión imperfecta. Cuando yo solicito descanso médico, ¿puede contar como suspensión imperfecta? Sí, puede contar como una suspensión imperfecta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por aquí también otro ejemplo. A ver, por esto del COVID, algunos mandamos a suspensión perfecta, pero hay algunos, de todas maneras, yo como empleador voy a necesitar generar y voy a necesitar que alguno de estos colaboradores sí trabaje, pero yo ya le digo, mira, mis posibilidades son de pagarte 500, por ejemplo. ¿Deseas trabajar pagándote 500 por estos 3 meses o por estos 6 meses? Sí. Por ahí viene la suspensión imperfecta, ¿ya? O sea, cuando el trabajador desea prestar sus servicios, pero con una remuneración diferente a la remuneración básica, ¿ya? Ahí la vamos a llamar suspensión imperfecta. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Y bueno, algunas causales, ¿no? Invalidez, enfermedad, maternidad, descanso, días feriados, descanso semanal, licencias por paternidad. O sea, usted deja de trabajar, pero sí puedes percibir cierto monto, ¿no? Cierto monto que va a ir mediante un convenio con tu empleador, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, algunos modelos de suspensión del vínculo laboral, que lo puede generar usted, perdón, el empleador lo puede generar. ¿Qué más? Formas de extinción del contrato. ¿Cuándo se extingue un contrato? Por el fallecimiento del trabajador o del empleador, ¿no? Cuando uno de los elementos del contrato de trabajo, pues, desaparece, ¿no? Ya sea el trabajador o el empleador, podemos decir que se extingue el contrato. Por renuncia voluntaria, ¿no? El trabajador tiene derecho también a presentar su carta de renuncia, ¿no? Su carta de renuncia. En este caso puede presentar una carta de renuncia con exoneración de plazo. Quiere decir que hoy día yo presento mi carta de renuncia y le estoy anticipando a mi empleador para que pueda considerar 30 días trabajar, ¿no? O sea, digamos, hoy es 6 de noviembre. Hoy presento mi carta de renuncia, pero voy a trabajar hasta el 30 de noviembre. Entonces, ese tiempo, ¿no? Yo le estoy avisando a mi empleador y además le estoy dando tiempo para que él pueda conseguir una persona que me pueda suplir en el puesto en el cual yo tenía. Eso es con exoneración de plazo. Y también puedes presentar tu carta de renuncia sin exoneración de plazo. Aquí usted tiene que decir, ¿no? Tiene que especificar que se le exoneren los 30 días de anticipación. O sea, que si usted renuncia hoy, por ejemplo, ¿no? El día lunes o martes, usted ya va a dejar de laborar. A eso se refiere sin exoneración de plazo. ¿Ya? Entonces, esto también va a depender de que tu empleador te responde tu carta de renuncia, ¿no? Tu empleador te va a responder y te va a decir, acepta los 30 días que usted está solicitando o no acepta tu renuncia, ¿no? Por tales motivos, o acepta tu renuncia o te dice, hasta tal día usted va a trabajar, hasta el día 10, por ejemplo, usted va a trabajar. Te tiene que responder tu empleador, aceptándote tu carta de renuncia, ¿ya? Ojo por ahí. También puede haber un mutuo disenso, ¿no? Cuando ambas partes deciden, simplemente conversan, ¿no?
conversan y llegan al acuerdo de que el vínculo laboral termine. ¿Puede realizarse mediante un notario público? Sí, pues. O mediante un documento escrito con firmas, ¿no? Escrito a mano, escrito en computadora y se firma para la legalidad, para un acuerdo, sí puede ser, ¿no? Sin la necesidad de presentar una carta de renuncia, sin la necesidad de que presenten también, de que te conteste el empleador, ¿no? Puede ser una conversación, un mutuo disenso. Se termina el término y ya está. También se termina un contrato cuando hay jubilación, ¿no? Cuando las personas ya mayores, ya sea por el lado del público-privado, en cierta edad ya pues tienen que presentar también su jubilación, ¿no? Cuando ya no pueden, ya no tienen la misma fuerza, la misma capacidad física o intelectual, llega pues el tiempo de jubilación, ¿no? Ahí también termina lo que es la relación laboral. ¿Qué más? ¿Cuándo más termina? Cuando existe el cumplimiento del plazo, ¿no? Dependiendo a la modalidad de contrato que usted ha firmado. Usted ha firmado un contrato digamos, usted ha firmado un contrato por 3 meses o por 6 meses, finaliza ese contrato, ya no te renuevan, ¿no? Ya no te renuevan. ¿Qué más? Despido legal e ilegal. En este punto también es importante, ¿no? Cuando definitivamente el despido legal se da cuando usted ha cometido alguna falta grave, ¿no? Despido legal o despido ilegal, ¿no? Cuando normalmente, bueno, el empleador no tiene alguna causal de despido, ¿no? Puede convertirse en despido ilegal. Miren, normalmente en algunas entidades, ojo, cuando a veces uno no llega a sus metas o ha tenido de repente despido por influencia de alcohol o despido por llegar tarde, por ejemplo, por mala conducta. Normalmente te dicen, presenta tu carta de renuncia, ¿no? Porque, miren, ¿qué pasa si yo me voy, si me han despedido? No voy a tener derecho a presentar mi carta de renuncia. Cuando yo me voy a otra empresa, me van a preguntar, siempre te preguntan, ¿no? ¿Por qué dejaste de laborar en la otra empresa? Usted da sus razones, pero las empresas, ¿qué hacen? Llaman para corroborar, ¿no? Cómo ha sido su desempeño, también de repente cuál ha sido el motivo para que deje de trabajar, si es una empresa en la cual se mide lo que son la productividad, te preguntan, ¿no? ¿Cómo ha sido su productividad en los últimos 6 meses, por ejemplo? Entonces es importante, ¿no? Lo mejor sería es que usted presente una carta de renuncia y se evite, ¿no? Que en su hoja de vida diga despido. Porque miren, cuando hay un despido, esto va, como el empleador va a llevar este informe al Ministerio de Trabajo. Ojo por ahí. Entonces, si uno quiere quejarse en el Ministerio de Trabajo, pues va a tener que llevar todas las pruebas por las cuales ha sido despedido, ¿no? Si sustentas que es de manera ilegal. Entonces, mucho ojo con esto, ¿ya? Entonces, si uno desea terminar una relación laboral, presenta su carta de renuncia, te retiras bien, así como ingresaste, te retiras bien. Y todos felices y contentos, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna consulta o duda, chicos? Si no, para finalizar. ¿Alguien? Miren, estamos finalizando entonces esta sesión, ¿ya? El módulo nosotros finalizamos el día martes 9 de noviembre. Los martes nosotros tenemos solamente la sesión, pero vía lo que es plataforma, ¿verdad? Entonces, miren, a ver, les voy a explicar, por favor, ¿ya? Usted ya va a poder encontrar la sesión número 5 y 6. Uy, se cerró. Vas a encontrar en plataforma, a ver un ratito, por favor, la sesión número 5 y 6, ¿ya? Entonces, quiere decir que las clases en este módulo de Constitución de Sociedades la estamos finalizando el día de hoy. El día martes, bueno, en esta quinta y sexta sesión va a encontrar usted una tarea, ¿ya? Sobre esta lectura, lo bueno, lo malo y lo feo en el derecho laboral.
Aquí usted va a encontrar algunos comentarios, ¿ya? Algunos comentarios sobre lo que es el derecho laboral, pero de todo lo que ha pasado en el 2020, ¿ya? Todo lo que ha pasado en el 2020, sobre todo por el lado de pandemia. Entonces, usted va a elaborar un resumen, esa es la tarea. Ahora, el día martes, como ya estamos finalizando el módulo, el día martes usted va a tener un examen final. ¿Dónde vas a encontrar el examen final? Aquí. Te vas a ir al botón ejercicios, haces clic y te va a aparecer aquí, ¿no? Te va a decir, bueno, examen final, te va a dar algunas recomendaciones y te va a decir aquí, iniciar. Selecciona usted inicio y te van a venir algunas preguntas que usted va a tener que resolver. El examen es de todo lo que hemos visto en este módulo, todo lo que son constituciones de sociedades, trámites que se debe realizar y también algunas preguntas de legislación laboral, de todo lo que hemos visto ya, chicos. Entonces, hasta ahí nosotros estamos finalizando con este módulo de constitución de sociedades. Ahora, el día jueves 11 se inicia otro módulo, ¿ya? Entonces, todas las tareas que a usted le falta hasta el día martes. También he subido un foro, ¿ya? Son 2 foros, entonces igual hasta el día martes para que lo puedas responder. Si no te permite plataforma que subas tus tareas o que respondas al foro, lo envías a mi correo, ¿ya? Caso por ahí no puedes al correo, me lo envías al WhatsApp personal. Ya, chicos, entonces hasta el día martes me envían todos sus trabajos. Hasta aquí, ¿consultas o dudas? ¿Alguien? ¿Consultas o dudas, chicos? Ya, bueno, entonces estaríamos finalizando este módulo, chicos. El día martes les voy a comunicar el tiempo que tienen para que puedan resolver el examen, no se preocupen. Cualquier consulta o duda, igual me escriben, por favor, estoy para poderles ayudar. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta el día jueves. Hasta luego, Miss.